¿Qué sucede cuando alguien inocente se convierte a la fuerza en alguien despiadado? Esta es la pregunta que trata de responder el manga de Innocent. Pero no desde la victimización de ¡ay, pobrecitos! Su familia los obligó a ser unos verdugos para continuar con la tradición familiar. No, sino desde el descenso a la deshumanización. Para entender lo que quiero decir, conozcamos a los personajes. Por un lado, tenemos a Charles Henry Sanson, el hermano mayor y el que será el sucesor de su padre como verdugo en la corte real. El chico es bastante reservado, introvertido, pero bastante empático, algo que no encaja demasiado en el rol de la familia, ya que contradictoriamente ellos son famosos por ser verdugos y médicos, porque claramente para saber cómo matar a alguien de la forma menos cruel, también tienes que saber curar. Pero a pesar de esto, son discriminados por el pueblo por su oficio. Entonces, tiene que tener esa fachada de ser personas fuertes, casi estoicas, si es que cabe la palabra, incluso hasta parecer desalmadas, características que el pobre Charles no tiene, cosa a la que la vieja forra de su abuela no le gustaba mucho que digamos, llegando al extremo de probar métodos de tortura con el pobre chico. Y aquí está la trampa del manga, porque desde el minuto 1 te están advirtiendo de que a Charles no le gusta el oficio de la familia, que no lo quiere hacer, pero por circunstancias de la vida se ve obligado a hacerlo. Y el manga te lo muestra de una forma tan humana y tan vulnerable que llegas al punto de olvidar que el trabajo del man es matar a gente, y no de una forma, ¿cómo decirlo?, placentera, quizá, sino de una forma bastante cruel. Y esto claramente te va generando un rechazo, porque te vas preguntando cada 2x3, ¿por qué empatizo con este tipo? ¿Por qué estoy sufriendo con y por él? Tú en el fondo sabes que eso está jodidamente mal, pero también sabes que puede llegar a ser necesario su labor. Es el mismo dilema que tenían los franceses del siglo XVIII. Sabían que estaba mal el ser verdugos y por eso odiaban a la familia Sanson. Pero a su vez casi que los idolatraban porque les daba espectáculo. Uno sangriento, pero al fin y al cabo un espectáculo. Pan y circo, dirían los romanos. Y cuánta razón tenían los romanos al decir esta frase. Y este manga la representa demasiado bien, porque el pueblo era feliz viendo cómo volaban cabezas con una espada, o cómo le partían todos los huesos del cuerpo a un pobre desgraciado en la rueda, y cómo tenían el pan en la mesa también. Gracias a esto, hacían ver al rey como un dios, como el salvador del país. Pero quítale el espectáculo y sobre todo el pan a la población, y mira cómo ahí sí está mal todo lo que hacen en el reino. Y cuídate para que tú no seas el próximo al que le arranquen la cabeza. Pero no nos adelantemos y hablemos del otro eje central de la historia. Mary Joseph Sanson, la menor de la familia. Ella es el polo opuesto de Charles. No en cuestión de personalidad, porque son bastante similares, sino en cuanto a su sed de sangre. Ella desde muy pequeña ya mostraba que le gustaba ver cómo preparaban los cadáveres para su sepultura. Le encantaba también matar animales pequeños. Era como medio psicópata la huevona esa. ¡Dañada! Tanto así que para ella ejecutar
era liberador, o eso parecía en un principio, mientras que para su hermano era una condena que lo iba deshumanizando poco a poco. Esta dinámica entre ambos hermanos es el motor de toda la obra, que aunque está separada porque a Sakamoto le tocó cambiar de revista para seguir publicando esta historia, esta sigue el mismo hilo conductor. Aquí no vas a ver una historia con batallas super épicas o un romance bonito. Oh no, aquí vamos a ver el lado más oscuro y horrible de la sociedad. Vamos a ver la relación entre dos hermanos que son parias y que se entienden entre sí de una forma que casi nadie más lo hace, porque nadie ha vivido y ha visto lo que ellos vivieron y vieron, y aún así, al mismo tiempo, ambos están en veredas contrarias de cómo responder a sus traumas y dilemas. Esto es, a grandes rasgos, lo que nos quiere contar la historia, la crítica social que tiene y la exactitud histórica, aunque con sus licencias creativas, obviamente. Igual me faltó demasiado por mencionar, como por ejemplo a María Antonieta, el rey Luis XVI, el hijo de puta de Robespierre, porque hablar de ellos ya sería destripar demasiado la historia, y creo que es mejor verlo en un análisis que sacaré próximamente, así que suscríbete para no perdértelo. Ahora hablemos del dibujo, porque sería una blasfemia no hablar de él. Y es que al igual que The Climber, el dibujo es hermoso. Podría estar exhibido en un museo, porque tiene ese toque medio barroco y esa anatomía tan pulida y exacta que se te hace imposible desviar la mirada, aun cuando ves que están torturando o ejecutando a alguien más, creando una simbiosis entre lo bello y lo meticuloso, con la brutalidad, además de las metáforas visuales que te mete el hombre, como por ejemplo, te puede estar hablando de María Antonieta y de la vanidad de la alta sociedad, y mostrarte un perfil de ella de Instagram, y así hay varios ejemplos de metáforas y de críticas sociales, tanto al sistema político de ese entonces como al actual, porque ahora sí hay más tecnología, hay más información, incluso podemos decir que la gran mayoría de nosotros vivimos mejor que los reyes de esa época, pero seguimos igual de imbéciles. Seguimos con el pan y el circo, pero ya no son las ejecuciones en las plazas públicas. Ahora es el fútbol, el cine, las redes sociales, cualquier cosa que nos dé ese chute de dopamina. También debo mencionar que este manga está a la altura de Berserk y de Vagabond en cuanto a su arte. Y eso es lo que me hace preguntar por qué no se habla de este manga. Tiene buen arte, tiene buena historia, tiene buen ritmo, tiene todo para ser un pilar del seinen, pero casi no se menciona. Ni siquiera aparece en los tops de los mejores seinen o de mejores mangas en general. Bueno, ya va. Le voy a bajar un poco el nivel de fanboy. Y si con todo esto que te he contado no te he convencido de leer el manga, pues ahora te voy a dar razones para leerlo. Aquí no te voy a meter el típico "ay, es que el arte es muy bonito" o los personajes son coherentes y están bien escritos, no, sino que te voy a ir un paso más allá. El manga te hace una pregunta que la mayoría de historias no se atreven a hacer, y no es sobre si matar está bien o mal, o si está justificado, sino algo mucho más complejo e incómodo, y es quién decide quién hace el trabajo sucio, porque alguien tiene que hacerlo claramente. Toda sociedad tiene su mecanismo de violencia institucional, ya sea su ejército, su policía, sus cárceles, su propia guillotina, y ese mecanismo
necesita operadores, personas que ejecuten literalmente lo que el sistema decide. Y la pregunta de Innocent es, ¿qué le pasa a esa persona? ¿Qué le pasa a su familia? ¿Qué pasa cuando el sistema al que sirvió toda su vida decide que ya no lo necesita? La respuesta que te da Sakamoto no es esperanzadora, pero es honesta. Y esa honestidad es lo que hace a esta historia una muy cruel, cruda y demasiado real. Dicho todo esto, te tengo una advertencia que estuvo presente durante todo este video, y es que este manga claramente no es para todos, ya que tiene violencia bastante gráfica, tiene contenido sexual explícito, tiene escenas de tortura que Sakamoto dibuja sin cortinas, sin ningún tipo de tabú. Y si esto es un límite para ti, puedes tranquilamente cerrar esta puerta y hacer que este manga nunca existió. No seas como esta nueva new gen de fans que no les gusta una obra y van a Twitter a quejarse y a acosar a un autor porque su historia claramente no les gustó. Debería hacer un video sobre esto. Dale un like si quieres ver este video. Ahora, cambiando de vereda, si tú puedes con todo esto que te he contado, o mejor dicho, si precisamente eso forma parte de lo que estás buscando en una historia, ese algo que no te trate como si fueras un niño frágil y mimado, que al ver un poquito de sangre se escandaliza y es un berrinche, pues entonces Innocent, más su segunda parte, Innocent Rush, son probablemente una de las mejores cosas que puedes leer ahora mismo, y quizás en toda tu vida otaku. Y si este video te gustó, en la pantalla estará apareciendo un video sobre otro manga de Shinichi Sakamoto llamado The Climber. Pues tú puedes llamarme Chicho y nos vemos en un próximo video.